Bien, queridos estudiantes, entonces he cortado el video segundos antes para quien simplemente quiera revisar el contenido, el significado, cómo se aplica la regla, que ustedes puedan revisar, que esté a su disposición para un repaso. Bien, entonces ahora tratemos de realizar el ejercicio número 18 que tenemos en la pizarra. ¿Sí? Recordemos cuál es el significado de las letras. DX significa X es diplomático. S significa X es estadista. Ahora, el X es E significa X es elocuente. Y finalmente, X es O X es un orador. Bien, entonces tenemos diplomático, estadista, esto era, perdón, Elocuente. y orador. Ya, muchas gracias. Bien, ahora veamos, fijémonos, tengo tres premisas, dos cuantificaciones universales, una existencial, ¿sí? Y la conclusión es una cuantificación existencial, ¿sí? Lo único que hay que tener en cuenta al comienzo de la reconstrucción de la prueba es que, como está aquí en este orden, cuando tengo que hacer instanciaciones tanto universal cuanto existencial, empiezo por la existencial, ¿sí? Porque la condición es que en esta regla, la letra que vaya en la conclusión, la que va a reemplazar a la variable, esta constante o nombre propio, es una letra de la A a la W, pero en minúscula, ¿sí? No haya aparecido antes. Esa es la regla, es la condición o la restricción para aplicar la regla, ¿sí? Entonces, si tomamos en cuenta solamente ese pequeño detalle, empezaremos instanciando la oración 2. Luego hacemos con la 1 y la 3. Entonces, sabemos que las instanciaciones, las reglas de instanciación nos permiten eliminar los cuantificadores, ¿sí? Borramos esto y nos quedamos con condicional, conjunción y condicional. Este condicional tiene un antecedente conjuntivo, ¿sí? Ahora, ¿qué tenemos que concluir? Vamos a ver. El X es D, está acá, ¿sí? Vamos a sacar el X es D de aquí, de la número 2, ¿sí? Y ¿de dónde sale X es O? No hay otra manera que a partir de la 3. Ahora, ¿cómo sacamos X es D? Por simplificación. ¿De dónde sale X es O? Debo tener el antecedente, y el antecedente consiste en X es S, que lo voy a obtener a partir de esto, y el condicional por modus ponens. ¿Y de dónde sale esto? Primero sale de la 2, primero tengo que conmutar y luego simplificación. Junto ambas oraciones, recuerden, puedo ejemplificar todo con la letra A, o con la que ustedes quieran. Trabajemos con la A. Y una vez que por conjunción hayamos juntado ambas oraciones, hacemos modus ponens y obtenemos la O, luego juntamos ambas y al final aplicamos generalización existencial. Y eso es todo. Sí, pero por supuesto, eso posiblemente nos
nos tome más de 10 líneas, y mentalmente sé por dónde va el camino, pero no sé exactamente cuántos pasos vamos a realizar o a necesitar. Bueno, entonces el ejercicio parece sencillo, nada complicado. Vamos paso por paso a hacer la reconstrucción de la prueba. Vamos a armar la demostración, ¿sí? Bien, tal vez alguna pregunta antes de iniciar. ¿Fueron capaces de seguirme mentalmente en mi hoja de ruta? Más o menos, profe. Bueno, Pues parece que sí. ya. Perfecto. O sea, claro, hay que, como diría Santo Tomás, ver para creer, ¿sí? Porque cuando simplemente les hablo, puede ser que no esté muy claro y les comprendo, les doy perfectamente la razón. Entonces, vamos yendo paso por paso, paulatinamente, vamos poniendo las premisas intermedias o si quieren las subconclusiones hasta llegar a esta meta última que efectivamente se sigue de estas tres premisas, ¿sí? Bueno, entonces empezamos con la participación. Aproximadamente unos 8 o 10 estudiantes ya han participado en esta ronda de preguntas. Voy a llamar a los que todavía no lo han hecho, ¿sí? Vamos al paso cuarto. Bien. A ver, Juan. Ya, profe. Sería, si A es D, entonces A es, no, perdón. Si A es, no, A es D y A es E. Ya, gracias. Sí, pero casi me confundí. Ya, pero espérese un ratito. Ya. Justifique, por favor. ¿Qué hizo aquí? Hice la generalización, no, sí, generalización existencial. No. No, instanciación existencial, perdón. ¿A cuál? ¿A cuál? Ah, la 2. Ya. Gracias. Perfecto. Bien. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Ahora vamos a ver. Andrea, Sí, profe. ¿qué hacemos a la 1? Sería si A es D, Pero entonces un A ratito, un es S. ratito. Andreita, deme la regla que vamos a aplicar a la 1. E instanciación universal. Ya, dícteme. Si A es D, entonces A es S. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pasemos a la 6. A ver, Martín. Sí, profe. Vamos, ¿qué hacemos con la 3? Igual hacemos instanciación universal. Ya. Por favor, dícteme cómo queda. Entre paréntesis, A es de S y E. Ya. Entonces, A es Do. Ya. Perfecto. Gracias. Entonces, pero al comienzo hay que decir si A es S y E, entonces. Ya, gracias, Martín. ¿Alguna pregunta? Aquí tengo 3. Instanciación universal. ¿Sí? Bien, entonces hemos hecho 3 instanciaciones y nos hemos librado o hemos eliminado los cuantificadores. Ahora, fíjense, tengo
de la 4 a la 6, estas son oraciones simplemente en lógica sentencial o proposicional, sin cuantificadores. Ahora, nuestro objetivo va a ser probar que A es D, ¿dónde está? Está aquí. ¿Sí? A es D y A es O. Está acá. Bien, entonces primero vamos a ver cómo consigo que A es D. A ver, María José. Profe, ¿cuál me dijo? ¿Cómo consigo aquí A es D? Está acá. Por simplificación. Ya, a la 4 simplificación. ¿Sí? A ver, ¿cómo queda? Deme la conclusión. A es D. Ya, gracias. Muy bien. Ya, ¿alguna pregunta? ¿No? A ver, Evelyn. Evelyn. Dígame, profe. Mire, ahora vamos, la siguiente subconclusión a la que quiero llegar es sacar a eso. Pero para eso necesito esta conjunción entre A es S y A es D. ¿Sí? Antes de eso necesito tener A es S. ¿Sí? ¿Cómo obtengo A es S? ¿Sí ve claro? ¿Cómo obtengo esto de aquí? A es S. Tengo aquí un condicional. Esa es la 5. ¿Cuál es la otra premisa que necesita? No le entiendo, profe. A ver, mire. Quiero conseguir que A es S. ¿Está claro esto? Quiero el consecuente de este condicional. Entonces ya tengo el condicional. Necesito aquí otra premisa y luego aplicar una regla de inferencia. ¿Sabe cuál es la otra premisa? 5,7. ¿Ya? ¿Y con Hacer qué? 5 y Correcto. 7. ¿Con qué regla? Modus ponens. Ya, deme la conclusión. Si tengo el condicional y el antecedente, ¿concluyo? SA. No, pero no se dice SA. Lea bien. A es S. Ya, ahí estamos bien. Gracias, Evelyn. Bien. Dados un condicional y su antecedente, puedo concluir el consecuente. A es S. O sea, si A es D, entonces es S. Pero A es D, por lo tanto, A es S. ¿Sí? Está aquí la justificación. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos? Bien. Siguiente paso. A ver, ahora, ¿de dónde obtengo A es D? Está aquí en la 4. ¿Sí? A ver, Madeline. Ah, no, perdón. Josué. Josué. Sí, profe. Por favor, ¿cómo saco A es D a partir de la 4? De En la 2 4, pasos. Primero, ¿qué tengo que hacer? primero hago conmutación Ya, a ver, conmutación. ¿Y qué más? y simplificación. No, un ratito, pero aquí, ¿cómo justifico la línea 9? Regla de reemplazo, Ya, conmutación. correcto. Ahora, tiene la conclusión. Quedaría A es D y A es D. Ya, correcto. Gracias. Muy bien, Josué. ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, Paulina. Sí, profe. Ahora, verán, necesito A es D. ¿Y qué hago a los 9? Simplifico.
Ya, deme la conclusión. A es E. Perfecto. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ahora recuerden, no olvidemos que lo que estoy queriendo, a lo que quiero llegar es que concluir que A es O. ¿Sí? A es O. Para eso necesito juntar que A es S y es E. Ahora, ¿cómo hago eso? A ver, Brian. Sí, profe, mediante conjunción. A ver, dícteme la justificación. ¿Qué vamos a hacer en la línea 11? La 11 Tengo de aquí, sería la 8 y la 10, conjunción. ya, correcto. Deme la conclusión. A es S y E. Perfecto, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Ya. Bien, voy a escribir en la segunda mitad del... A ver. Puesto que ya no me alcanza más el pizarrón, voy a escribir en una columna derecha. A ver, vamos. En conmutación falta regla de reemplazo, profe. Gracias. A ver, ¿quién dijo eso? Giovanni. Perfecto. Bien. A ver, Giovanni, le pongo su participación. Gracias por hacernos de acuerdo. La profe, gracias. A ver. Sí. Les agradezco, les felicito por llamar la atención por un error que cometemos, ¿sí? Y corregir, ¿sí? Bien, ahora vamos paso 12. Ya, tenemos aquí esta conjunción que es antecedente de este condicional. Entonces, a ver, Cristian. Dígame, profe. Verá, quiero obtener a eso. Ya en este momento ya puedo conseguir esto. El consecuente. Tengo este condicional y tengo el antecedente. Deme primero la justificación de lo que vamos a hacer y luego me da la conclusión. ¿Con qué premisas No la trabajo escuché acá? bien. ¿Puede repetir otra vez? Verá, Cristian, quiero conseguir el consecuente de este condicional. A es O. Tengo ya la conjunción, que es el antecedente de 6. Ahora, utilizo una regla de inferencia y concluimos el consecuente. Entonces, primero quisiera que usted me dé la justificación y luego me da la conclusión. Entonces, ¿sí me entiende? Quiero que me dé las dos premisas y la regla de inferencia que va a utilizar para concluir esto. A es O. Sería 6. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Y dónde está el antecedente? 8. No. El antecedente es A es S y E. A es ambas cosas. ¿Dónde está eso? En la 11, en la 11. Ya. ¿Y qué regla de inferencia? Condicional más antecedente. ¿Qué regla, con qué regla puedo sacar el consecuente? A ver, Cristian. Es modus ponens. Modus ponens. Ya, deme la conclusión. Ya le doy, profe.
Ay, pero se está demorando. Ya sería SA y EA. No. La conclusión es simplemente A es O. ¿Sí? El consecuente, dado un condicional y el antecedente, concluyo el consecuente. A es O. ¿Sí? ¿Ya? Bien. A ver. Ok. Bien, ¿alguna pregunta? A ver, Mayra tiene una pregunta. Profe, una pregunta. ¿Conjunción es regla de reemplazo? Conjunción. No, aquí son dos. No, esa es diferencia. Sí, tenemos que, la conjunción es simplemente, a ver. Au. Gracias, Mayrita. ¿Usted qué piensa? A ver, No, profe, porque no es regla de reemplazo. Simplemente es una... Se afirma dos oraciones por separados, conclusión se les une por medio de una conjunción. Entonces no tiene regla de reemplazo. correcto, Mayrita, usted está en la razón. Le felicito. A ver, le pongo aquí. Perfecto. ¿Sí? Entonces, eso significa que Giovanni, sin pensar, le di la razón a usted, pero Sí, es que me confundí con conmutación, sí. cometí un error al darle la razón a usted. Entonces, voy a borrar regla de reemplazo y dejamos simplemente conjunción. ¿Qué es la conjunción? Es la siguiente regla. Si tenemos P, tenemos Q, y ahí que concluimos, por lo tanto, P y Q. Esto es conjunción. Dadas dos premisas por separado, la 8 y la 10, ¿sí? 8 y 10, ¿qué hago con ellas? ¿Sí? Simplemente las junto. SA y, a ver, A es S y A es D. Lo que está dado por separado en las líneas 8 y 10, por esta regla de conjunción, las pongo una al lado de la otra, unidas por medio de la conjunción. ¿Cómo se llama esa regla? Conjunción. Está acá. ¿Ya? Bien, gracias, Mayrita. Giovanni, ¿está claro esto? Sí, profe, claro, sí. Ya, perfecto. Muy bien. Ya. Bien. Nuevamente reitero, Mayrita, le felicito por el llamar la atención sobre esa corrección equivocada. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Algún otro comentario? Bien, ahora fijémonos a dónde vamos. ¿Sí? Queremos juntar aquí, decir que A es D. ¿En dónde está? En la 7. ¿Sí? ¿Y qué más? A es O. ¿Dónde está? Aquí. La 12. ¿Qué hago para tener la conjunción? A ver, Erika. Erika. No participa. A ver, Ania. Sí, profe. A ver, Erika. A ver, por favor, le pido que me diga cómo puedo a partir de la 7, A es D, y de la 12, A es O, cómo puedo llegar acá, a la conjunción de ambas. Mediante conjunción. ¿No? Se llama conjunción. Conjunción. Deme la conclusión. A es D ¿Ya? y A es O. Ya, correcto. Gracias. Bien, ahí estamos bien. Ya, gracias, Erika. Ahora, María Mercedes. Sí, profe. Bien, ahora ya estamos
al final de la prueba. Vamos al paso 14. ¿Sí? Generalización existencial. Ya, pero ¿a cuál? A la 13. Ya. Y deme la respuesta. Entonces sería EX. A ver, pero un ratito. Es que todavía no me grabo la pronunciación, profe, de bien cómo la traducción. A ver. Existe un X. A ver, existe un X. Existe un X. Tal que X es E y X es O. ¿X es qué? D. ¿Ya? X es E A y ver, X, le estoy X oyendo. es D ¿Ya? y X es O. Ya, ahí estamos bien. Gracias. Ya, María Mercedes, ahí estamos bien. Bien, y con eso acabamos, está aprobado. En la línea 14, la conclusión que se nos pedía que demostremos, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, al final, ¿no se leía algún ente o estoy equivocada? De cualquier manera, es lo mismo. Existe por lo menos un ente tal que es D y O. O existe un ente tal que es D y es O. ¿Sí? Hay varias lecturas del cuantificador. Así como el universal es todo X, cualquier X o cada X. ¿Sí? Hay por lo menos esas tres maneras de leer el símbolo. ¿Sí? Entonces, la cuantificación podemos leerla en el sentido de existe un X o hay por lo menos un ente, ¿sí? O simplemente algún ente es tal que, igual, varias maneras de leer la cuantificación existencial. Ambas son válidas. O por lo menos, les he dado tres. Existe un ente tal que, hay por lo menos un ente tal que, o algún ente es tal que. ¿Ya? Ya, profe, gracias. ¿Ya? A usted por hacer la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces voy a ver, estimados estudiantes, vamos a simbolizar el ejercicio número 19. Se nos sugiere utilizar las siguientes letras. La D para el predicado es doctor, la A para es abogado, la U para es egresado de la universidad. Digamos, la I significa es idealista y la A significa es altruista. Bien, entonces, simbolicemos la primera premisa. A ver, Ana. Sí, profe. A ver, acérquese más al micrófono para escucharle bien. ¿Y ahí me escucha? Ya, ¿cómo simbolizamos los doctores y los abogados son egresados de la universidad? Sería todo X. ¿Ya? Todo X, abro corchetes. ¿Ya? Luego paréntesis. ¿Ya? Y pongo que X es D y es A. A ver, ahí estamos mal. Esto está mal. Ya, siga. Después regresamos. Ya, cierro y entraña X es U. ¿X es U? Sí. Ya. Bien. A ver, verá, aquí hay un error. No sé si usted se da cuenta. Fíjese qué es lo que dice esto. Todo X es tal que. Si es doctor y abogado, entonces es egresado de la U. Pero, en cambio, a ver, estamos suponiendo que cuando habla de doctores, supongo que es doctor en medicina. Hubiera sido mejor poner la M, ¿sí? Pero eso no dice el texto. Los doctores son de la Facultad de Medicina, los abogados son de la Facultad de Jurisprudencia. Entonces,
estamos hablando de estudiantes de dos facultades diferentes, ¿sí? Es como decir ingeniería y filosofía. Son dos facultades diferentes. Un estudiante o está en ingeniería o está en filosofía. Se supone que solamente está haciendo una carrera, no está haciendo dos carreras, ¿sí? En cambio, aquí está diciendo que el médico también es abogado y es ambas cosas. Eso, por más que en el español diga los doctores y los abogados son egresados de la U, eso tenemos que simbolizarlo de otra manera. ¿Sí comprende, Anita? No, profe. Ya me confundí. Cuando es como, si es que yo digo, las naranjas y los plátanos son nutritivos. Eso no quiere decir que hay algo que es plátano y naranja y que son nutritivos. ¿Comprende? Un ejemplo de ese tipo ya salió antes en la sección 4.1, cuando estábamos simbolizando las oraciones. Entonces, profe, sería, por ejemplo, como X, sería X es D, entonces X es U, y X es A, entonces X es U, por separado. A ver, no, simplemente cambiemos, en vez de la conjunción, pongamos otra cosa. Pongamos otro funtor. ¿Condicional? No. Entonces, la disyunción. Eso. Ahí estamos bien. Ya, con eso está bien. Gracias, Anita. Cualquier cosa que sea o doctor o abogado, entonces es egresado de la U. ¿Sí? Cualquier ente que sí es o doctor o abogado, entonces es egresado de la U. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, primera cosa, no traduzcamos al lenguaje simbólico literalmente lo que está en español. Tenemos que traducir más bien por sentido. ¿Sí? ¿Ya? Bien, avancemos. Vamos, segunda premisa. Todo altruista es un idealista. A ver, Ania. Sí, profe. Vamos, tenga la bondad, usted simbolice la segunda premisa. Todo altruista es idealista. Cualquier cosa, abro paréntesis, AX, A ver. entonces, y X. A ver, entonces. X es Y, perdón. Ya, a ver, pero. Ya, Ania. Le está fallando un poco la lectura. A ver, ¿cómo leemos esta oración? Todo X, a ver, todo X, si es A, es Y. O todo X es tal que. Si todo ente es tal que. Si es altruista, entonces es idealista. ¿Sí? Bueno, esto es todo altruista es idealista. Eso dice en español, pero en lógica leemos todo ente es tal que, si es A, es Y. ¿Ya? Perdón, profe, gracias. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? En el texto está señalado que altruista señalemos con U como sugerencia. No. U significa es egresado de la universidad. Ah, perdón, profe. ¿Sí? ¿Ya? A ver, perdón. Altruista. Ay, ay, ay. Tenemos dos A. A significa abogado y A es altruista. A ver, hagamos, por favor, el texto está mal. Gracias por, Martín, por llamar la atención sobre eso. No podemos simbolizar dos predicados diferentes con la misma letra. Aquí la A significaba es abogado y aquí altruista tenemos que darle el otro
otra letra. Si no puede ser que la A signifique en la premisa 1 abogado y en la premisa 2 signifique altruista. Eso es imposible. De modo que corrijamos, por favor. A ver, pongamos... Verán, les sugiero que la abreviación de es abogado se la haga con la J. ¿Sí? Por eso de justicia o jurista, juez. ¿Sí? ¿Ya? A ver, por favor, gracias Martín por llamarnos la atención nuevamente. Le felicito, usted está más atento que yo e inmediatamente se da cuenta de un conflicto. ¿Sí? Vamos a simbolizar que X es abogado con la letra J. ¿Sí? X es J. ¿Ya? Es decir, es un graduado de la Facultad de Jurisprudencia. Ese es el abogado. ¿Sí? Bien. Un ratito, por favor. Profe, tiene apagado el micrófono. Ya, gracias. Este rato le activé. Muy amable. Vamos, tercera premisa. Algunos abogados no son idealistas. A ver. Natalie. Sí, profe, dígame. Simbolice la tercera premisa. Algunos abogados no son idealistas. Algunos abogados. ¿Algún ente? Abro paréntesis. X es A. No. Abogado, ¿cómo se simboliza? Ah, perdón. X es J. Y no totalmente. X es Y. Ya. Bien, gracias. A ver, entonces, existe un ente tal que es J, pero no es I en absoluto. ¿Ya? Bien, algunos abogados no son idealistas. Gracias, Natalie. A ver, ahora, Alex. Alex. Algunos doctores son altruistas. ¿Puede Alex? No participa. A ver, Lisette. Sí, profe. ¿Cómo simbolizo? Algunos doctores son altruistas. ¿Algún ente? ¿Ya? Abro paréntesis. Pero diga, ¿algún ente es tal que? Hay algún ente es tal que, abro paréntesis. Algunos doctores me dijo, ¿verdad? Sería X es D. ¿Ya? No son altruistas, me dijo, ¿verdad? Son altruistas. No totalmente. ¿Son o no son, profe? Perdón. No le escucho. Ya, entonces es ente y X es I. No. No, X es A. X es A. Son altruistas. ¿Ya? X es A. Lea bien la fórmula. A ver, sería algún ente tal que es tal X que es D, X es D y X es A. Ya, a ver, pero se puede leer mejor. Ya, gracias, Lisette. Existe un ente tal que es D y A. ¿Sí? Bueno, hay por lo menos un ente que es D y es A. Y esto es, algunos doctores son altruistas. Bien, vamos, cuarta premisa.
Perdón, la quinta. Conclusión, perdón, ya. Luego, algunos egresados de la universidad son idealistas. ¿Sí? A ver, Adrián. Adrián. Está con mala conexión, profe Adrián. Ya, ok. A ver, Galo. Existe un ente tal que si es U, entonces es I. A ver un ratito, pero no puede, no hay como, es extraño juntar una cuantificación existencial en cuyo alcance el funtor principal sea el condicional. A ver, la conclusión es, dice, algunos egresados de la universidad son idealistas. A ver, ¿cómo es por lo tanto? Existe algún ente tal que si es U, entonces No, es que vuelve a cometer el mismo error. Usted está diciendo que dentro del alcance de la cuantificación existencial hay, dentro del cuantificador, dentro del alcance del cuantificador existencial, está un condicional. Esto no es posible. Entonces existe un ente tal que es U, ¿ya? Y es I. Ya, ahí estamos bien. Gracias. Ya. Bien, Galo. ¿Alguna pregunta? Una pregunta. ¿Por qué no se podría usar en este caso el condicional? Porque el condicional es para las oraciones universales. Cuando tenemos cuantificaciones universales. Todo ente es tal que si es phi, entonces es psi. En cambio, las cuantificaciones existenciales dentro del alcance tienen la conjunción. Pero miembro izquierdo podría ser el condicional o el miembro derecho podría ser un condicional, pero el funtor principal del alcance de la cuantificación existencial tiene que ser una conjunción. ¿Sí? De igual manera, en ninguna cuantificación universal dentro de su alcance no puede tener otro funtor excepto el condicional. No puede estar ahí disyunción o conjunción. ¿Sí? Entonces, el alcance de las cuantificaciones existenciales, perdón, el alcance de los cuantificadores existenciales son únicamente conjunciones, no puede ser ningún otro funtor, ningún otro tipo de oración, y de igual manera, el alcance de los cuantificadores universales solo puede ser un condicional. Ningún otro tipo de oración. ¿Qué es el miembro izquierdo, el miembro derecho? Ahí sí puede ser lo que sea. Pero el funtor principal de las oraciones A y E son condicionales y en cambio de la I y de la O son conjunciones. Siempre, sin excepción en absoluto. ¿Sí? Bien, entonces, pero estoy hablando del funtor principal. ¿Sí? ¿Cuál es el conjunto izquierdo? El conjunto derecho puede ser lo que sea. Una negación, otra conjunción, un condicional, una disyunción, un bicondicional. Eso, o incluso podría ser otra cuantificación. ¿Sí? Ahí no hay ninguna restricción. Pero el funtor principal jamás puede ser un condicional. Nunca. ¿Sí? En absoluto. Es negación total. Gracias. Bien, a las órdenes. Hagamos aquí un pequeño receso. Démonos unos 7 minutitos.